es verdad esto que estoy diciendo, el pobre es pobre porque su cerebro tiene condiciones involucradas ahí. Que la pobreza no es una condición económica, la pobreza es una condición mental que está relacionada con el funcionamiento cerebral y que tiene que ver con esa flexibilidad cerebral para poder, digamos, asumir los retos del día a día. Yo digo en mis clases de maestría y doctorado, les digo, quien maneje y domine los sesgos estará condenado al éxito. ¿Cómo gastamos nuestro dinero? ¿Somos capaces de esperar y no encontrar satisfacción inmediata? ¿Y de esperar inversiones que dan sus rendimientos? ¿Qué tiene que ver todo esto con el cerebro? ¿Qué es esto de neuroeconomía? Ese será nuestro tema hoy, desde la Universidad Pontificia Bolivariana. Tome nota. ¿El pobre es pobre porque quiere, como dice la frase? ¿O el pobre es pobre porque la condición de nuestro cerebro nos hace ir por ese camino? Y para poder despejar esa pregunta, hoy estamos con un súper invitado, un invitado de lujo, el doctor Henry Castillo. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Tome Nota TV. Carlos, gracias por la invitación, de verdad que excelente. Aquí estamos en este tema de divulgación científica. Uno es científico, pero le interesa que las personas comunes y corrientes o las personas de las universidades que no son expertos en neurociencia puedan digerir la neurociencia, y aquí estamos para eso. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Doctor, usted es psicólogo de la Universidad San Buenaventura, doctor de la Universidad Maimónides en Argentina y una maestría en Universidad Internacional de Andalucía, España. Más preparado no puede estar, doctor, y además cosas que no he dicho, pero el doctor tiene otros doctorados honoris causa y pionero en el tema de la neurociencia en nuestro país. Doctor, ¿es verdad esto que estoy diciendo? El pobre es pobre porque su cerebro tiene condiciones involucradas ahí. Sí, Carlos, mira, fundamentalmente la pobreza es un tema de mentalidad, primero, es un tema de mentalidad. La pobreza y la mentalidad obviamente tiene que ver con el funcionamiento del cerebro, es decir, con la capacidad perceptiva que el cerebro tiene para entender e interpretar la realidad. Y en ese orden de ideas, la frase cuaja muy bien, y de hecho yo siempre he pensado que la pobreza no es una condición económica, la pobreza es una condición mental que está relacionada con el funcionamiento cerebral y que tiene que ver con esa flexibilidad cerebral para poder, digamos, asumir los retos del día a día desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la vida diaria, en realidad. Pues obviamente hay muchas veces las condiciones económicas que recibe una familia, una persona, pues son escasas, pero el manejo que le da a ese dinero probablemente no lo está haciendo de la mejor manera. Y yo estuve escuchándole a usted en sus ponencias que tiene en internet, y usted hablaba de un núcleo accumbens y centro de recompensas. ¿Tiene que ver de pronto eso, que nosotros nos estamos gastando la plata debido? Tiene mucho que ver. Mira, en 1954 dos investigadores de la Universidad de Michigan llamados Ollie Milner empezaron a trabajar con unas raticas y empezaron a ubicarles unos electrodos en diferentes partes del cerebro. Y cuando llegaron a los centros emocionales, llegó un momento en donde la ratica le pusieron el electrodo en el núcleo accumbens, y la ratica podía palanquear, y si palanqueaba se autoadministraba un estímulo eléctrico. De manera que cuando la ratica llegó en ese electrodo, se puso en el núcleo accumbens, la rata palanqueó y hizo una sensación de que algo muy espectacular había pasado en su cerebro, y volvió a palanquear, y otra vez la rata sintió una emoción supremamente poderosa, y la rata empezó a palanquear tanto que la rata dejó de comer, dejó de beber, dejó de tener conducta sexual, y la rata palanqueaba a razón de 2000 palanqueos por hora durante 24 horas seguidas, hasta que la rata murió de inanición, murió de fatiga y colapsó 24 horas después. ¿Qué estaba sintiendo la rata? Un placer impresionante.
¿sí? Mediado por la liberación de dopamina en ese centro que se llama el núcleo accumbens, que hoy conocemos como el centro de recompensa. Y una cosa bien interesante es que hoy día sabemos que las drogas psicoactivas, como la cocaína, la metanfetamina, la anfetamina, las heroínas, actúan sobre ese centro. Pero lo más interesante es que hoy día sabemos que cuando una persona ve un producto y le gusta, ¿sí? Se enamora de un producto para comprarlo, se libera dopamina en ese núcleo accumbens también, ¿sí? Y hoy sabemos también que las redes sociales, cuando una persona publica algo, digamos en Facebook, en Instagram, en cualquier red social, y recibe un me gusta, un like, se libera dopamina en ese centro. Entonces nos estamos volviendo adictos a la compra impulsiva, nos estamos volviendo adictos a las redes sociales, nos estamos volviendo adictos al consumo de contenidos digitales, nos estamos volviendo adictos a una cantidad de cosas y se llaman adicciones no químicas y tienen que ver con el funcionamiento de ese núcleo que tú mencionas. O sea que aquí como aterrizándolo en la economía, aquella persona que logre dominar esos niveles de placer en ese núcleo accumbens puede generar riqueza. Por supuesto que sí, claro, porque si tú tienes, digamos, la capacidad de autorregulación emocional y autocontrol y no respondes a un estímulo por satisfacción inmediata, como sucede con los jóvenes actualmente, sino que tienes capacidad de esperar, pues obviamente vas a poder generar riqueza. ¿Cuál es la diferencia entre digamos, las personas de antes y los de ahora? Que anteriormente, por ejemplo, nosotros aprendimos a esperar, nosotros tenemos que esperar en todo el orden del sentido. Una carta teníamos que mandarla, esperar 20 días que fuera, esperar 20 días que volviera, un televisor demoraba en prender mientras se calentaban ciertos tubos, el alimento teníamos que esperar para poderlo tener caliente, pero hoy estamos en el mundo de la inmediatez. Todo es inmediato, un mensaje es inmediato, tú la comida la calientas en un microondas, tú lo tienes todo instantáneamente, entonces no desarrollamos algo muy importante que es la corteza prefrontal dorsolateral. ¿Dónde está ubicada como la...? Acá en la sien, aquí directamente en la sien está la corteza prefrontal dorsolateral, que es la corteza del autocontrol, sí. Es la parte del cerebro que nos permite autorregularnos, frenar, planificar, anticipar consecuencias y no responder, digamos, a la gratificación inmediata y responder más por planes de largo plazo que por satisfacción inmediata de corto plazo. Entonces, el ser humano que logre controlar eso estará condenado al éxito, ¿sí? Económico, social, académico, laboral, social. Pero desafortunadamente esa es la estructura que hoy día no se está madurando bien en las nuevas generaciones, en los nativos digitales. ¿Por qué? Porque como crecieron en un mundo de satisfacción inmediata, donde todo es instantáneo, esa estructura no se está desarrollando bien en los nativos digitales. Entonces ellos van a tener muchos más problemas para autorregular sus impulsos y sus pulsiones y sus instintos que lo que teníamos con las generaciones anteriores. Hay un libro que usted menciona, se me escapó el autor, que tenía que ver con un principio de pensar rápido y pensar despacio. Se me olvidó el autor. Se llama Daniel Kahneman. ¿Tiene que ver con eso lo que usted está hablando? Sí, claro, mira. Lo que pasa es que en la evolución de nuestro cerebro nosotros nos separamos de los simios hace 7 millones de años. Y hace 3 millones de años somos homínidos propiamente dicho, con los Australopithecus. Luego nos convertimos en Homo habilis hace 2 millones de años, hace 1.8 millones nos convertimos en Homo erectus y tan solo hace 180.000 años nos convertimos en Homo sapiens, ¿sí? Y fuimos cazadores y recolectores todo el tiempo. Nosotros no conocíamos la agricultura, no sabíamos producir nada, entonces nosotros éramos cazadores y recolectores. Como cazadores y recolectores llegábamos a un lugar, lo vaciábamos de todo lo que tenía, sus frutos, sus raíces, todos los vegetales y cazábamos lo que había y luego de que ya desabastecíamos ese lugar,
pasábamos a otro lugar y así seguíamos siendo itinerantes, ¿cierto? Entonces el cerebro tenía un problema muy delicado. El cerebro es el 2% de nuestro cuerpo, pero gasta el 20% de la energía. Entonces el cerebro necesita mucha energía, mucha caloría, pero conseguirla en esa época era muy difícil, ¿sí? Era muy difícil. Hoy día pues tú te comes unas galletas Oreo y tienes 350 calorías, pero para conseguir 100 calorías en esa época, hace 2 millones de años, por ejemplo, tenías que trabajar todo el día y conseguías 100 calorías, pero te habías gastado 80 consiguiendo las 100 calorías. Entonces el cerebro tenía muy poca energía, entonces el cerebro desarrolló dos formas de procesamiento de información que se llama procesamiento dual. La forma que por defecto se llama modo ahorro de energía y ocasionalmente pasaba al modo gasto de energía. Entonces el cerebro básicamente cuando estaba en modo pensar rápido, que era procesamiento automático, piloto automático, gasta apenas 15 watts de energía por segundo. Pero cuando entra al modo de racionalidad, gasta 115 watts de energía por segundo, es decir, gasta 10 veces más. Entonces el cerebro, como tenía un problema de acceso a las calorías, a la proteína y a la energía, pasaba todo el 95, 97, 98% siempre en piloto automático. Piensen ustedes que el cerebro funciona como una especie de celular que tiene modo avión y tiene modo conectado. Entonces nosotros andamos en modo avión el 95% del tiempo y solamente el 5% del tiempo estamos en modo conectado, modo racional. Entonces tenemos un procesamiento en pensar rápido, es un procesamiento automático, modo avión, estamos en modo piloto automático, gastamos apenas 15 watts de energía por segundo, pero ahí estamos operando con un modo de pensamiento automático basado en sesgos cognitivos. En cambio, cuando pasamos a modo racional, que es, digamos, la mente nueva, ahí estamos gastando muchísima energía, pero el cerebro no puede darse el lujo de permanecer ahí, sino por segundos nomás. Entonces, pensar rápido, pensar despacio, el libro de Daniel Kahneman, que está en español y que lo pueden acceder ustedes desde cualquier librería o comprarlo por Amazon, les va a dar a ustedes la idea esencial de cómo funciona la mente a través de estos dos tipos de procesamiento. O sea que uno podría decir que el cerebro es más facilitador de soltar el dinero rápido que de mantenerlo. Lo digo en el orden, yo voy a un centro comercial y no doy como esa pausa para pensar la compra, sino que el cerebro facilita más como la compra porque de una el impulso me lleva a gastar en lugar de aplazar. Claro, Carlos, correcto, es así. El cerebro tiene necesidad de gratificación, pero el cerebro de los jóvenes de ahora tiene necesidad de gratificación inmediata, ¿sí? Hoy día sabemos, y yo con mi equipo de trabajo he realizado investigaciones, que las personas cuando están deprimidas gastan más, las personas cuando están ansiosas gastan más, las personas cuando tienen estados emocionales digamos aversivos dentro de sí, tienden a compensar esos estados aversivos a través de gastar, porque gastar activa ese núcleo accumbens del que estábamos hablando y genera esa gratificación inmediata mediante la liberación de dopamina en ese centro cerebral. Entonces lo que vemos es que para el cerebro es más fácil, digamos, a través del gasto, aumentar su autoestima y su gratificación inmediata momentáneamente, porque sabemos que el gasto, el consumo inmediato, aumenta en un 15% la autoestima de una persona, mejora su estado emocional temporalmente, pero la persona entonces, por decirlo de alguna manera, y permíteme la analogía y la metáfora, la persona puede decidir o consumir un antidepresivo, o consumir un ansiolítico, o consumir en un shopping o en un centro comercial. Producen la misma carga. Produce el mismo efecto. Detrás de nuestras decisiones económicas hay todo un componente funcional de nuestro cerebro. Estar atentos y conscientes de su funcionamiento puede ayudarnos a la gestión de nuestra economía y a esos retos del día a día. Tener conocimiento de las recompensas y situaciones de satisfacción que nos ofrecemos nosotros mismos, nos ayudará a una mejor gestión de nuestro dinero. Sigamos en esta interesante entrevista con el doctor Henry Castillo. Tome nota.
Doctor, le voy a hacer una pregunta, pero no me la responda todavía. Unos neurotips, como para la economía personal, ¿sí? Que usted diga, ve, teniendo en cuenta el conocimiento que tenemos sobre el cerebro, hagamos esto para acumulación de riqueza, ¿sí? Perfecto. Doctor, si uno pudiera pensar en su día a día que pueda favorecer como un cerebro saludable, me imagino que un cerebro saludable puede funcionar más en la toma de decisiones, que es lo que está muy relacionado con la economía personal y la economía, macroeconomía, microeconomía, macroeconomía. ¿Qué debemos tener en cuenta? Mira, para tener un cerebro saludable hay temas que son fundamentales. Primero, ¿sí? Buena alimentación. La alimentación, obviamente el cerebro depende de ciertos aminoácidos esenciales que no produce el cuerpo. Entonces hay que consumirlos a través de la buena alimentación. Segundo, el sueño. Una persona debe sí o sí dormir 8 horas como mínimo. El sueño no sabíamos para qué servía el sueño hasta hace unas 2 décadas, ¿sí? Pensábamos en la teoría de que el sueño era reparador, ¿sí? Pero resulta que habían personas que nunca dormían y no necesitaban el sueño. Y de hecho la teoría de la reparación en el sueño estaba muy cuestionada porque justamente los ancianos duermen menos, ¿sí? Cuando se supondría que necesitarían más reparación. Pero hoy día sabemos que el sueño primero tiene una función reparadora, pero durante una fase del sueño que se llama la fase REM o la fase de los movimientos oculares rápidos. Cuando uno está dormido y que cuando uno está dormido, que el ojo se mueve, ajá, en ese momento nosotros tenemos contenidos oníricos. En ese momento nosotros tenemos contenidos oníricos, es donde soñamos. Los contenidos de los sueños aparecen en los movimientos oculares rápidos, ¿sí? Y en ese momento sabemos que la memoria hace una limpieza. Entonces ocurren cosas muy interesantes. Tenemos los sueños, segundo, tenemos limpieza de memoria y tercero, hacemos elaboraciones emocionales. Es decir, que durante el sueño MOR, movimientos oculares rápidos, nosotros estamos cerrando emociones que dejamos abiertos durante el día y que van a ser claves para la salud mental de la persona. Tercero, el tema es impresionante, lo que yo les voy a decir, pero no existe nada más poderoso para tener un cerebro poderoso que el ejercicio físico. Y ojalá sea ejercicio aeróbico, ¿sí? Es decir, una investigadora que se llama Wendy Suzuki, una neurocientífica, estaba estudiando otros temas de la memoria y un día cualquiera se dio cuenta que estaba con sobrepeso. Y de un momento a otro ella empezó a hacer ejercicio por temas de salud y empezó a encontrar que con el ejercicio su función cognitiva mejoraba mucho. Y se puso a investigar eso y encontró una razón poderosa, es que el ejercicio físico es realmente un gimnasio cerebral para ese tema. Entonces, yo lo que les puedo decir es alimentarse bien, dormir bien y hacer ejercicio físico, pero adicionalmente tratar de tener una salud mental lo mejor posible. Yo creo que la salud mental está asociada con 3 libertades. Si tú eres libre en estas 3 cosas, podrás ser, entre comillas, feliz, ¿sí? O podrás tener mejores estados emocionales. Si tú eres libre afectivamente, si tú eres libre para manejar tu tiempo y hacer de tu tiempo lo que quieras, y si eres libre financieramente, tú realmente eres libre, ¿sí? Pero si te falta una de esas 3 libertades, realmente no tienes libre albedrío. La salud mental está asociada con la capacidad para autodeterminarnos, y esa capacidad de autodeterminación está asociada con poder tener esas 3 libertades. Recordemos, libertad afectiva, es decir, que tú no estés con apegos emocionales no saludables. Segundo, que tengas libertad para manejar tu tiempo, a la hora que te quieras levantar, a la hora que te quieras acostar, poder manejar tus ritmos circadianos, tus actividades laborales a tu tiempo. Y tercero, tener libertad financiera, porque la libertad financiera, hoy que estamos hablando de neuroeconomía, es de pronto lo que más amarra a las personas a perder la libertad del tiempo y a perder también la libertad afectiva. Pero la salud del cerebro estará asociado directamente con tu calidad de vida. Y la calidad de vida estará asociada necesariamente a que tú puedas autodeterminarte, desarrollar tu propio proyecto de vida, porque estamos acá para desarrollar nuestro propio proyecto de vida, pero lo vas a poder lograr si tienes esas 3 libertades: la libertad afectiva emocional, la libertad de tiempo y la libertad financiera.
Aquí pensando, me quedé pensando en el tema de la corteza prefrontal, ¿es que se dice? Prefrontal dorsolateral. Que nos ayuda en la toma de decisiones y probablemente ahora nos está viendo algunos directivos de empresas que les toca tomar grandes decisiones. Usted es consultor de la compañía Neuromind, CEO de la compañía. ¿Qué le podríamos dar de información a estos directivos? Decir, ve, no tomen decisiones de esta manera, más bien hagan esto para que el cerebro esté más en favor de una decisión mejor pensada para la compañía. Qué interesante tu pregunta, Carlos, y es fundamental. Mira, yo trabajo para grandes empresas, para empresas internacionales, nacionales. En Colombia yo trabajo para empresas como Bancolombia, Leonisa, Isagen, empresas grandes, ¿cierto? Y estas empresas a mí me consultan sobre cómo mejoramos la toma de decisiones. Por ejemplo, nosotros los ejecutivos, y hay dos cosas. Para llevar a cabo una buena toma de decisiones, como lo llamamos nosotros, good make decision, buenas tomas de decisiones, nosotros necesitamos evitar dos grandes problemas. El primero es el tema de los sesgos cognitivos, ¿sí? Y el segundo es lo que Daniel Kahneman en su último libro, 2022, llama el ruido. El ruido. Entonces resulta y sucede. Hablemos de los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos, recuerden cuando ahorita estábamos hablando de que habían dos modos de procesamiento o procesamiento dual, es como si fueran dos mentes, la mente rápida o la mente del sistema 1, como lo llama el premio Nobel de Economía 2002 Daniel Kahneman, o el modo 2, que es el modo racional, que así mismo lo denomina Kahneman. Entonces, hoy sabemos que el 95% estamos siempre operando con el sistema 1, el modo 1, que es un modo relativamente inconsciente, es un modo relativamente basado en las emociones y basado en la percepción. En cambio, el modo 2 es basado en la razón, en algoritmos racionales, ¿sí? Pero nuestra mente generalmente está tomando las decisiones, el 95% de las decisiones que tomamos están basadas en el sistema 1, en el sistema irracional, inconsciente y emocional. ¿Sí? Entonces, lo primero es evitar tomar decisiones con ese sistema, porque ese sistema, pues de hecho ese sistema nos tiene acá, porque nos permitió sobrevivir. ¿Y por qué nos permitió sobrevivir? Porque las respuestas son algoritmos. Entra un estímulo y emite una respuesta inmediatamente. Y eso nos permitió, digamos, sobrevivir a los depredadores. Porque si no fuéramos rápidos, pensar rápido significa actuar rápido. Si no hubiésemos sido rápidos, no estaríamos acá. Pero resulta y sucede que ya en el mundo moderno ese sistema sigue operando en un 95%. Pero nos lleva a tomar decisiones sesgadas. De ahí viene la palabra sesgos. Quien maneje y domine los sesgos estará condenado al éxito, ¿sí? Porque quien haga eso podrá tomar decisiones absolutamente claras, concretas, precisas, ¿sí? Y no sesgadas, ¿sí? Y segundo, quien domine esos sesgos podrá manejar, persuadir, manipular, si quiere, grandes masas de personas. ¿Por qué? Porque las técnicas de persuasión se basan en justamente explotar los sesgos cognitivos que tienen las personas para lograr lo que ellos quieren. Entonces las redes sociales, por ejemplo, todos los grandes generadores de las redes sociales, los que crearon las redes sociales, estudiaron justamente sesgos y persuasión psicológica en universidades como la Universidad de Michigan y se prepararon para eso. Entonces las redes sociales están montadas en explotar los sesgos de las personas. Es lo primero que habría que hacer, evitar tomar decisiones cuando estemos en modo 1. Y hay formas de hacerlo. Y lo dos es evitar el ruido. ¿Qué es el ruido? El ruido no tiene que ver ya con los sesgos, sino que imagínense ustedes que se ha demostrado en la última década que, por ejemplo, los jueces que toman decisiones de condena o no condena de los imputados de cargos penales, afectan la decisión de cuántos años de cárcel va a tener una persona de acuerdo a la temperatura que haya en el momento, de acuerdo a si tiene hambre o no tiene hambre, de acuerdo a si peleó o no peleó con su pareja y de acuerdo a si su equipo de fútbol ganó o perdió el domingo anterior. Entonces resulta que nuestro cerebro también está influido no solamente por los sesgos que son intramentales, sino por las condiciones contextuales que generan ruido en las decisiones. Entonces ese libro de Ruido de Kahneman también se lo recomiendo porque es impresionante ver cómo limitada es nuestra mente, a pesar de que pensamos que somos muy racionales generalmente.
¿Qué hemos aprendido en esta interesante entrevista con el doctor Castillo? A la hora de tomar decisiones es importante darnos el tiempo, funcionar más en el sistema 2, ese que da un margen para analizar. No funciona muy bien utilizar el sistema 1 porque nos va a llevar a tomar decisiones apresuradas. Estar conscientes de las condiciones externas que pueden hacer ruido a la hora de decidir, y a veces esas decisiones pueden afectar nuestra economía. Sigamos en esta interesante entrevista con el doctor Castillo. Tome nota. No, doctor, estaríamos aquí mucho tiempo conversando con usted y de muchos temas, pero yo no lo puedo dejar ir sin la respuesta. En la economía personal, en el día a día, ¿cuáles son esos neurotips que podríamos tener para manejar mejor el dinero, esa microeconomía personal? Bueno, hay varios elementos. Primero, yo sugiero que las personas identifiquen su talento primero, ¿sí? Yo creo que todos los seres humanos tenemos un talento innato, ¿sí? De hecho, eso lo explicaba yo en un programa que me hacía la National Geographic en algún momento. Yo decía, cada ser humano tiene un área de talento oculto. Sí. Desafortunadamente, los sistemas educativos no ayudan a que cada persona detecte cuál es su zona de talento. Entonces, lo primero es que tú trates de explorar cuál puede ser tu potencial zona de talento. Si tú detectas tu zona de talento y la trabajas, tú vas a tener ahí unos recursos impresionantes para poder generar emprendimientos y proyectos de alto nivel, ¿sí? Lo segundo es que no te inventes nada, es decir, trabaja en tu talento. No creas que porque otra persona está triunfando en otro campo, tú te metes al campo y vas a triunfar también. No, seguramente él detectó su talento y está explotando su talento y le va muy bien. No, tú tienes tu talento y no te inventes nada. Explota lo tuyo, explota ese talento. Pero lo primero va a ser poderlo conocer. Y para conocerlo tú tienes que tener muy buena autoconciencia de eso, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, le ayudamos a muchas personas a encontrar ese talento, le ayudamos a encontrar ese talento de tal forma que una vez lo detecte, tienes una mina de oro ahí. Ya tienes la mina de oro, ya lo que necesitas es metodología, lo que necesitas es estrategia, lo que necesitas es básicamente seguir esos pasos. Pero primero detecta tu talento. Lo segundo, trata de responder no impulsivamente a las cosas del mundo. Trata de ser una persona con capacidades autorregulatorias, capacidades de autocontrol, capacidades de poder controlar tus emociones. Tercero, ¿sí? Trata de pensar en proyectos de largo plazo más que en proyectos de corto plazo, ¿sí? Hay un sesgo dentro de la mente humana, ¿sí?, que es un sesgo de satisfacción inmediata. En las investigaciones se le pide a las personas que si quieren $100 hoy, ya, o $150 en 8 días, la mayoría de la gente dice, yo quiero los $100 ya, ¿sí? Y dejan de perder porque quieren las cosas inmediatas y dejan de perder otro 50% de ganancias simplemente por esperar 8 días, ¿sí? Entonces, ese sesgo se llama el sesgo del descuento hiperbólico, ¿sí? Y así es que funciona la mente de las personas. Entonces, tratar de controlar esos sesgos que nos llevan a compras y conductas impulsivas. 4, sí, revisa la forma como tú gastas, revisa la forma como tú gastas y mira si lo que compras son gastos o son inversiones, ¿sí? Por ejemplo, hoy día nosotros vamos a hablar un poco de la ciudad de Medellín. La gente se gasta una tonelada de dinero comprando un vehículo. Un vehículo en Medellín prácticamente ya no tiene funcionalidad. ¿Por qué? Porque es costoso, porque tiene muchos impuestos, porque hay que comprar muchos seguros y porque en Medellín ya no se puede andar en auto. Y segundo, porque si andas un poquito, pues necesitas encontrar un parqueadero. Las plataformas para transportarnos son muchísimo más económicas y muchísimo más fáciles
de que tú puedas simplemente marcar tu teléfono y ya en 3 minutos tener el vehículo, y es mucho más económico, pero la gente quiere tener su auto, ¿sí? Porque la gente no compra autos, sino que compra autoestima, por ejemplo, ¿sí? Entonces, revisa hasta qué punto tú a través del consumo lo que estás es llenando vacíos emocionales y realmente no estás haciendo inversiones inteligentes. Eso tendríamos que pensarlo también. Entonces, trata de pensar más en proyectos de largo plazo que de corto plazo. También trata de mirar si tus gastos son gastos o son inversiones. Y lo otro es, intenta siempre mantener un plan de vida, un proyecto de vida. Es decir, no hagas las cosas simplemente por impulso, sino que todo tiene que responder, digamos, que a un proyecto de vida, que tú tienes unas intenciones y unas necesidades. Yo veo, Carlos, que en el mundo las personas todas tienen buenas intenciones, todos quieren tener el cuerpo fit, todos quieren ser atractivos, las personas quieren tener el cuerpo espectacularmente bien, pero no están dispuestas a pagar el precio que eso implica, ¿sí? Que implica ejercicio, implica control de la alimentación, implica muchos perfiles del cambio de vida, pero las personas no están dispuestas a pagar ese precio, simplemente sueñan con una cirugía estética, ¿sí? Pero realmente entonces esas personas no están respondiendo a planes de largo plazo. Entonces la sugerencia radica es, piensa qué quieres a largo plazo. El largo plazo son 5 años. Eso de 5 años, di ahora, para lograr esto en 5 años, ¿qué debo lograr a mediano plazo? Entonces mediano plazo es de 2 a 5 años. Y para lograr esto a mediano plazo, ¿qué debo lograr a corto plazo? Entonces, ¿qué debo lograr en los 2 próximos años? Y luego, sobre los 2 próximos años, trata de plantear algo que llama un POA. Un POA es un plan operativo anual. Es decir, si yo hago este plan operativo anual este año, lograré mis objetivos de corto plazo. Si logro los de corto plazo, lograré los de mediano plazo, y si logro los de mediano, voy a alcanzar los de largo plazo. Pero no pensemos de manera mágica de que es que yo quiero tener una casa, un carro, unas vacaciones en Miami y que un día cualquiera va a bajarla y me va a ganar la lotería. No, no podemos pensar mágicamente, tenemos que pensar estructural y metodológicamente. No, doctor, impresionante. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Espero que nos siga acompañando en otros programas más adelante. Claro que sí, Carlos, yo estaré aquí siempre que sea necesario. Una parte de mi misión en la vida es tratar de llevarles a ustedes, nuestros, digamos, aquellas personas que nos ven, es tratar de llevarles estrategias para mejorar su calidad de vida. Entonces aquí estaremos siempre que nos inviten, Carlos, y muchas gracias a ustedes por vernos y a ustedes por invitarnos. Muy bien, ¿y qué nos ha dejado esta interesante entrevista con el doctor Castillo? A mí me gustó mucho cuando dice descubrir los talentos y desarrollarlos, hacer un proyecto de vida e ir poco a poco tras esas metas del proyecto de vida. No estar a favor de la búsqueda de la satisfacción inmediata, de me voy a volver millonario de la noche a la mañana, sino ir trazando metas poco a poco, gradualmente, hasta llegar a esa proyección que tenemos en nuestra cabeza. Muchas gracias por acompañarnos en esta interesante entrevista y los invito para que le den like, se suscriban y sigan acompañándonos en esta apuesta por la salud y por la vida integral. Tome nota. Hasta la próxima.